Porque vos cuando haces notas agudas tenés que imaginar que vas al frente y arriba. No tenés que imaginar que haces esto. La nota aguda no está arriba. Nunca. Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Y hoy les traigo un video, bueno, el video que les traigo hoy. ¿Por qué? Porque hoy traemos nuevamente una artista increíble, espectacular, que a mí me voló la peluca, me voló la cabeza, me voló la teja, como quien diría. Como vieron en el título, ella es Morissette Amon. Y yo ya hice 2 reacciones a ella, en realidad 1 y media. ¿Por qué? Porque primero hice una canción de ella, que no era de ella, era un cover, que si no lo fueron a ver, vayan a verlo. Después hice un video de un dúo que hizo ella también con Marcelito Pomoy, que si no lo fueron a ver, me lo van a ver ya. Y durante esos 2 videos me estuvieron recomendando muchísimo una canción que, corríjanme, creo que es de ella, Akin Kana Lang. Una canción que le interpretó nuevamente en Radio Wish 107.5. Radio Wish. Hoy voy a intentar no gritar mucho porque son las 3:20 de la mañana de un sábado. Y yo acá, para que después no digan que yo ando saliendo y esas cosas. Bueno, para que vean que no les miento. Mirá. Pero antes, y una de las primeras veces que estás viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo, diferentes artistas, que hay un montón, muchísimos artistas filipinos. El otro día hice un video de un artista que yo pensé que era filipino y era indonés. O indonesio, no sé el gentilicio, no me acuerdo. A Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Les pido 1000 disculpas nuevamente. Hoy va a ser un video dedicado a las disculpas. Pero también les voy a decir, primero les voy a decir que esto es un mate, una bebida tradicional de mi país, porque muchas personas se preguntan qué es. Muchos piensan que es droga, por eso hablo así, pero no, es porque yo hablo así, No todos los argentinos, tranquilos. Vengan tranquilos a Argentina, que no va a pasar nada, no son todos como yo. Pero también te voy a decir que por acá al lado van a aparecer todas mis redes sociales. Primero va a aparecer Twitch. Recuerden que vamos a estar todos los domingos a partir de las 10 de la noche en Twitch, analizando a cantantes mediante un sorteo. Ustedes me recomiendan cosas y yo analizo ahí en el momento. Y si alguna cosa sale para acá, para YouTube, la filmamos, la grabamos y la hacemos acá. También te dejo mi Instagram para que vayas a visitarme, a saludar, mandarme un beso, lo que sea. Ahí subo muchas historias, hago muchos vivos. Recién termino un vivo para avisar y para decir las cosas que iba a hacer en este video y contarle algunas cositas más personales porque son más personales. Morissette Amon, a mí la verdad que me voló la peluca porque me parece una voz muy virtuosa, una voz muy profesional, una voz como muy de esas que te dejan así, ¿me entendés? Que vos sabés que vos en algún momento de la canción algo va a pasar que te va a dejar impactado. Eso es Morissette Amon para mí, que escuché 2 canciones o 1 y media si se quiere. Pero bueno, vamos a estar intentando analizar un poquitito lo que tiene que ver con la letra, si me acuerdo, porque me entusiasmo mucho con la reacción y con el análisis vocal, y la letra a veces me olvido, pero acá yo tengo una cosa acá que tengo la letra, la traducción y todo, y vamos a ir intentando escuchar y ver si encaja, ver si condice un poquito el lenguaje musical con el lenguaje, con lo lírico, con la lírica, como quien diría, con la letra, y las expresiones. Yo me encanta ver todo, cómo se posiciona la lengua, si abre mucho, cómo articula las vocales. Ahí me gusta ver todo eso, así que vamos a estar analizando un poquito todo como algo bastante global. Entonces, chicos, sin más, le vamos a pedir al señor director la intro. Vamos, chiquis. Acuérdense, por el copyright va a parecer medio raro. Y nada que ver con lo... Nunca me hubiese imaginado que la radio era así. Nunca vi la toma de afuera, vi siempre la parte de adentro. Qué loco, qué locura. Me encanta. Qué nervios también. Wish 107.5. Bakit hindi mo maramdaman? Ikaw sa akin ay mahalaga. Wow. Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Wow, bueno, mucho control, primero en principal. Ay, no es una letra de amor, pero profundo. ¿Por qué no puedes sentir que eres importante para mí? El que está rezando solo rogará. Eres mía, mis oraciones todos los días. No, bueno, me encanta la letra primero, como bastante fuerte, como de un amor obsesionado y todo, pero ella, no es lo mismo leerla, ver la interpretación de ella, que lo está haciendo muy sentido, como muy
hasta ya casi rendida. Yo si hubiese leído la letra así, hubiese dicho, o sea, me lo hubiese imaginado distinto, pero como la canta ella, como le da esa resignificación a la letra, porque con la expresión le das eso, y vocalmente está controlando muchísimo y haciendo muchísimos efectos con la dinámica. La voz primero muy airiosa, jugando mucho con el aire, con la respiración, porque también el silencio es parte de la música y todo, obviamente. Esto de... y tomar esa respiración para después hacer un sonido bastante aireado, y encima después jugar con esto de chiquito a grande. Eso es dinámica, eso es como darle textura, darle cosa, interpretación. Vamos, seguimos. Paano nga ba't di ko matanggal? At ako pa ba'y iibigin pa? Ang dinadasal, nakikiusap na lang. ¡Ey! Pero pará, ¿cuánto aire tomó para hacer todo eso? Siento que hace mucho que no toma aire. Mirá. Bien, bien, bien. Sí. Ay, ¿viste cómo terminó la frase? Como súper arriba y le empezó bastante abajo, después en intensidad. Nada. Un punto más, un punto más. Lo que yo siento que es una locura mía, porque no tengo ninguna base como para decir está sucediendo. Me da la sensación, a mí, sensación, no quiere decir que esté sucediendo, como que se está apoyando un poco en la mandíbula, como que está haciendo esto, como si fuese, siento que está tensionando, pero no lo siento en el sonido. Entonces puede ser como que lo visual me engañe un poco. Yo veo mucho cómo ponen la lengua, cómo ponen la mandíbula, la pera, si la tiran para adelante, para adentro, como si levantan el mentón, si lo bajan, el gesto que hacen con la ceja. Pero no lo siento en el sonido lo siento muy relajado, lo siento muy natural, lo siento muy casi en la voz hablada de ella, natural y tranquilo. Eso, sin exceso de cosas. Está encima en un registro bastante tranquilo para ella, porque recién hizo un grave que fue bastante suspiradito. Y por lo general los suspiraditos se hace cuando te cuesta llegar ahí a esa nota por ahí tan grave. Entonces el suspirado siempre te ayuda. Por ejemplo mi última nota en teoría es un sol. Llego, ¿no? Siempre con poquito volumen. La última nota siempre es muy difícil de emitir. Pero por ejemplo, si yo quiero hacer una nota que está un tono más bajo de mi última nota, no está, bueno, no fona, no está sonando, no está haciendo una nota cantada. En cambio, si lo suspirás, es una nota con un recurso de suspirado como para poder llegar, ¿me entendés? Entonces, por ejemplo, se puede hacer esto. Tiene un cuerpo que nada que ver, un cuerpo de que está bien cantado, está bien colocado. ¿Se entiende? Pero, escucha. Entonces, si esa nota está justo en un momento que no es clave, que no es una nota que resalta mucho, sino como está en el final de la frase, se puede llegar a hacer eso y es un recurso espectacular, que ya siento que lo usó. Por eso quiero saber cuál es su nota más grave. Vamos a seguir escuchando a ver qué onda. ¡Qué lindo! ¡Ay! Me gusta mucho. Estamos un tono arriba de la última nota de una contralto. ¿Será contralto? Me parece que sí.
ka na lang. No, está bien, está bien. Está en un lugar muy, muy tranquilo. Está un pelito más abajo de su zona hablada. Está perfecta. Akin ka na lang, akin ka na lang, ang dinadasal sa araw-araw. ¡Ay! Ese quiebre me destroza. Akin ka na lang, akin ka na lang, Me cago, akin ka na lang, akin ka na lang. Me encanta. At maghihintay hanggang akin ka na gilid. Chiquis, estoy editando y me di cuenta que no aclaré que lo que pasó acá fue que mayorizó un acorde. De un acorde menor lo hizo mayor y ahí estoy dando la explicación. Se usa muchísimo como para despertar al espectador. Siempre da una sensación de, bueno, acá viene algo, algo. ¿Por qué? Escuchamos ya, creo que es estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo y bastante igual todo. Entonces la canción necesita un ahí. Y sucedió acá. Espero que se puedan dar cuenta. Agudicen el oído. Escucha. ¿Ves? ¿De dónde sacó eso? Eso me sorprende. Es tan sorpresa como todo usted. Ay, ¿viste cómo se preparó? Mira cómo se prepara. ¡Qué lindo! Hizo una nota bastante grave. Como para hacer una voz de silbido, ahí tiró una nota bastante grave para ese registro. Que ahí corre el riesgo de que le haga como... ese gallo, que le dicen gallo, que no es un gallo, es el quiebre de la laringe. Y hacer en vivo, correr ese riesgo en vivo, es un mérito que se anime a hacerlo, porque confía muchísimo en ella y que tiene ese control, ella puede controlarlo. Muy agudo. Que no es difícil tampoco llegar a eso. O sea, no es difícil llegar a hacer ese tipo de voz. Lo difícil es poder controlarlo y poder manejarlo y poder volver. Eso es lo difícil. Es como cuando dicen, ay, canta agudo, canta bien. No. No. Muchísimas personas cantan agudo. El tema es que cuando vos te das cuenta que canta bien o que está entrenado cuando vuelve. Es muy difícil bajar de eso otra vez. ¿Por qué? Porque hay músculos que intervienen en ese registro y otros músculos que intervienen en el otro registro. Entonces, yo se lo explico así para que entiendan. Lo que vos tenés que hacer cuando volvés de ahí es desactivar esos músculos para que empiecen a funcionar los músculos del otro registro. ¿Me entendés? Que hacen que las cuerdas vocales vibren de esa determinada manera y que tomen esa posición para poder generar ese sonido. Entonces, lo más difícil, por lo general, es volver y que ya esté todo armado acá para poder hacer una voz de pecho. Muy largo de explicar como para un ratito un video y ustedes no sé si les gusta que interrumpa tanto los videos. Pero bueno, esto chicos, les digo, si quieren ver el video completo sin interrupciones lo tienen en la descripción como todos los videos. Parece que está de más aclararlo. Salma, kikiusap na lang, akin ka na lang, akin ka na lang, ang dinadasal. No. No, muchísimo, es un montón. Fíjate cómo ella mantiene la boca abierta todo el tiempo y no hace boca de I, boca de E, boca de A. O sea, no cambia la forma de la boca. ¿Por qué? Porque vos cuando haces notas agudas tenés que imaginar que vas al frente y arriba. No tenés que imaginar que haces esto. La nota aguda no está arriba. Nunca. Significa peligro. ¿Lo oyeron bien? Peligro.
La nota aguda está al frente, está acá. Ahí tenés que direccionar el sonido, al frente y arriba para poder llegar. Y abrir, nunca cerrar. Por eso se usa muchísimo el reemplazar la O con una A. En vez de decir amor, amar, ¿entendés? En el canto se disimula muchísimo. Cuando lo hablas, obviamente, no, es amar, pero amor, cuando lo cantás, siempre cuando pones una boca de A se disimula. Y vas a encontrar, a partir de este momento vas a escuchar un montón de canciones y te vas a poner a ver la boca y te vas a dar cuenta que la O la hacen con boca de A, cuando es una nota aguda y difícil de poder fonar ahí arriba y bien colocada y con todo eso. ¿Viste? Se puso en la tierra, se afirmó. Ese aire fue un aire de reposición, como si fuese de emergencia. Fue como un... nada, y con eso tenés que durar para todo el verso. Tenés que durar. Mirá. Bien. El control. Wish Exclusive. Volvió a hacer la nota grave de antes, que no es muy grave para ella, la verdad. Pero ¿qué pasa? Vos cuando haces una nota muy aguda, que por lo general requiere un esfuerzo, te das cuenta, si lo hiciste sano, vas a poder volver a tu nota más grave sin ningún problema. Ahora, si no podés volver, es porque tensionaste mucho los músculos, los exigiste y te estresaste en cierto punto en ese agudo y no puedes volver a hacer tu nota más grave. O te cuesta muchísimo. On Wish 1075. Se pasó. Ariana Grande, ¿quién te conoce? No, amamos a Ariana Grande igual. Bueno, todo lo técnico ya lo dije. Les voy a decir que si les gustó el video, que se suscriban, por favor, que le den like, a mí me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende más este video y que muchas más personas puedan conocerme y conocer a Morissette Amon también, why not. Y yo les digo gracias por haber llegado a este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero.